Como cristianos, aceptamos un parte de lo que la Biblia nos dice, o más bien no parte, aceptamos la Biblia como la palabra de Dios, y entendemos que la palabra de Dios, aunque resulta incomprensible en muchos momentos para nosotros, porque lo es, aunque hay muchas de las cosas que la Biblia nos revela que no son ni fáciles, y es más, no solamente diría fáciles, son no solamente difíciles, sino imposibles de entender. Sin embargo, Dios a través de su Espíritu Santo nos confirma que su palabra es verdad, es cierta. ¿Sí? Dios y todo lo demás tiene sentido cuando el Espíritu Santo es el que nos da certeza de que lo que está escrito en este libro es que es verdad. Cuando no le conocíamos, cuando no teníamos a su Espíritu, simplemente lo que estaba en este libro no tenía ¿qué? Sentido ni valor, y es más, parecía algo imposible, absurdo. Es el Espíritu Santo el que da la capacidad al hombre para conocer o entender las cosas espirituales. ¿Sí? Porque estábamos en la carne y no hay, ya lo habíamos señalado en conferencias como esta, que no es argumentos científicos, argumentos racionales, los que pueden llevarnos a conocer la verdad de Dios. Es solamente el deseo de Dios, el Espíritu Santo, el que puede dar al hombre. ¿Y a quién ha sido revelado, hermanos? ¿A los sabios, a los entendidos? No. Él decidió dar a conocer a quiénes, hermanos, a los niños, no a los simples. Bueno, entonces, la gente a veces llega a pensar que se necesita mucha fe o demasiada fe para creer en Dios. Pero hermanos, hay evidencia suficiente. Y yo solamente quiero dar o recordar parte de las cosas que hemos llamado de los métodos o los puntos que pueden dar algún sentido. Hay argumentos para creer en Dios. Voy a repasarlo rápidamente los que habíamos visto. Argumento teleológico. La palabra teleios significa perfección o resultado o fin. Y vemos algo que ha sido perfeccionado, terminado, acabado. Y cuando uno ve algo terminado, como esto, como un equipo de audio, entendemos que esto no ha sido formado ¿de dónde? De la nada. ¿Sí me explico? El principio teleológico es el que resalta que los sistemas, porque entendemos que el universo está hecho de sistemas. ¿Sí me explico? Usted y yo desde pequeños nos encuentran el sistema o el aparato reproductor, el sistema auditivo, ¿sí? ¿Me explico? Hay sistema solar y todo lo entendemos que tiene un orden perfecto, matemático, estructurado, hay balanzas, hay muchos asuntos que trabajan con fórmulas que el hombre ha podido ir conociendo y aprendiendo, ¿sí? Pero vemos esto y esto le llamamos que esto que ha sido perfeccionado, acabado, porque la tierra es un asunto hecho, elaborado y perfeccionado por algo, por dejar ese algo entendiendo que nosotros sabemos que es Dios. Pero esto que ha sido perfecto, entonces tiene un argumento, tiene un diseño. Y al tener un diseño, luego entonces tenemos que creer que hay un diseñador. ¿Sí me explico? Algo que ha sido diseñado debe de venir, ¿de dónde? De un diseñador. Algo que ha sido construido tiene que venir de un constructor. ¿Sí? Al ver una creación, luego entonces el principio teleológico me lleva a pensar que hay un ¿qué? Creador. ¿Ok? Bueno.
principio teleológico. Ahora, el principio ontológico, que es el que vimos y que nos quedamos en semanas atrás, vemos que ontos es un participio griego que refiere al verbo, que es el ontos, ser. ¿Sí? Ser. Este principio ontológico es el ser de Dios. El hecho mismo de que el hombre pueda concebir de Dios en términos que verdaderamente son la naturaleza de Dios, indica que Dios existe. Si el hombre en su interior tiene un entendimiento de un ser, ese ser que está pensado, bueno, no diseñado, sino puesto en el hombre, le hace pensar que existe un Dios. ¿Sí? Voy a repetirlo. El ser de Dios, el hecho mismo de que el hombre pueda concebir de Dios en términos que verdaderamente son la naturaleza de Dios, indica que Dios existe. Quizá no es tan claro, pero lo que quiero decir es que el hombre, en su ser, entiende que existe, y también un hombre que no ha leído la Biblia, sin embargo nosotros que lo sabemos que el hombre fue creado a imagen y ¿qué? Y semejanza. Entonces el hombre percibe que hay algo, un ser, que no solamente es el hombre, y que a ese ser le llama Dios. Ahora, hay otro principio o argumento de la estética. Este es un poco similar al primero que hablamos del argumento teleológico, pero la estética o este argumento es que la gente dice que debido a que hay belleza en el universo, en la naturaleza hay belleza, podríamos enumerar infinidad de cosas que vemos que son realmente, ¿qué, hermanos? Bellas. Algo le viene a la mente, a mí me viene este hermoso, las aves, ¿no? Principalmente el ave que causa mucha expectación, el pavo real, ¿no? El macho pavo real. Sus alas, los colores turquesa, son realmente, ¿qué, hermanos? Impresionantes. Pero a la vez también podemos ver peces con colores, con diseños totalmente hermosos. Y podríamos ver en el agua, y qué de estos animales que son temidos pero son hermosos. A mí particularmente los tigres de Bengala se me hacen animales elegantes, animales hermosos. Y usted, no sé si usted ha acariciado un tigre de Bengala, ¿no? ¿No? ¿Nunca? ¿Qué pasó, hermano? ¿No? Bueno, le digo sincero, a mi esposa le encantan los tigres de Bengala. Le encantan, ¿no? Y apenas que fuimos, usted puede ir al zoológico, al safari que está no, Tasco. Ahí puede tomarse una foto con un tigre de Bengala y se lo ponen en sus piernas. Y yo cuando le dije a mi esposa, como no quería, le digo, oye, pues a ti te gustan los tigres. Y al ponérselo y al acariciarlo, es una cosa hermosa, pero sí da miedito porque los garras y las pesan, ¿no? Con una acariciada que nos hubiera dado, creo que nos hubiera quedado la marca durante todo el tiempo. Son animales preciosos, sus ojos, su belleza como tal, son hermosos. Y el que nos pusieron era, ¿cómo se llama? Albino, ese tigre. Ahí luego les enseñamos la foto y van a ver que la cara de mi esposa no es como que muy alegre, ¿no? Pero bueno, son hermosos los animales, aves y las estrellas, ¿no? Flores, qué hermosas son, ¿no? Su olor. Hay belleza entonces. Lo que yo quiero decir, el argumento estético habla o lo que señala es que en el universo, en la creación, hay estética y belleza. Y luego entonces, al hablar de belleza, esta belleza tiene que haber venido de algún lugar en el universo, porque el estándar sobre el cual la belleza y la verdad están basados en algo que es también que bello. ¿Me explico?
tiene que venir de algo que es hermoso, majestuoso y lindo. Porque hablamos de animales, pero ¿qué tal los paisajes tan hermosos que hay en la tierra? ¿No? Desiertos, cascadas hermosas, ¿no? Sonidos. Hay gente que para dormir se pone sonidos de agua, ¿no? Hay lugares que el agua la ocupan como terapéutica, ¿no? Porque el agua, ¿qué? Tranquiliza. Es más, hasta ver peces no tranquiliza, pero no pirañas, ¿no? Ver pececitos bonitos, ¿no? Peces comiéndose. Todo esto es hermoso, ¿ok? Bueno, ahora hablamos del argumento de la estética, pero también hablamos del argumento volitivo. Y cuando hablamos de otro argumento, este volitivo, debido a que el hombre enfrenta muchas opciones y que tiene la voluntad para tomar decisiones y elegir, debido a que hay una capacidad para que el hombre exprese voluntad individual, debe de haber una voluntad infinita. Así como el hombre tiene voluntad, debe de haber una voluntad que decida sobre qué, sobre todo lo demás. Usted no tiene voluntad, ejerce voluntad sobre su cuerpo, ¿no? Y de repente, como que nos falla, ¿no? Como que queremos hacer algo y los pies como que no están conectados con la cabeza, ¿y qué pasa? Nos caemos, ¿no? Hay momentos donde nuestro cuerpo, que está controlado ¿por qué? Por el cerebro, no obedece tal cual, ¿no? O cuando nos ponen a hacer ejercicios, ¿no? Y a ver, vamos a hacer este ejercicio. Este para acá y este para acá. Y como que todos lo intentamos y como que no nos sale, ¿no? Pero bueno, entendiendo que hay una voluntad infinita, si nosotros tenemos voluntad, debe de haber una voluntad infinita más grande en todo lo que existe. Estamos hablando de argumentos que el hombre ha ocupado para demostrar la existencia de ¿quién? De Dios. Ahora pasa otro argumento de la moralidad. Bueno, el hecho mismo de que conocemos que lo que está bien y lo que está mal sugiere la necesidad de un estándar absoluto. Vuelvo a repetir. Al pensar que conocemos, a ver, nosotros entendemos cosas, hermanos, que están bien y que están mal, ¿sí o no? Sí. O podemos llamarle a todo lo que pasa que está bien o que está mal, ¿no? Nosotros dividimos y seccionamos algunas cosas que las llamamos buenas y algunas otras cosas que les llamamos ¿qué? Malas. Este argumento de moralidad nos lleva a pensar que luego entonces hay un estándar absoluto sobre lo moral, ¿sí? Ahora, yo quiero señalar aquí algo adicional. Algunos no creen, especialmente hoy en día, que exista lo que es correcto y lo que está mal. No hay de manera absoluta, dicen ellos, algo que marque lo que está bien y que está mal. Si no existiera este argumento de la moralidad, entonces, de ser así, usted podría tomar un arma. Bueno, en México no es posible porque necesita licencia, pero en Estados Unidos las armas están permitidas, ¿no? Usted puede ir así como va a un Oxxo, puede ir a una tienda de armas y comprarse un arma. Solamente hay armamento exclusivo del ejército, ¿no? Pero hay armas que usted puede comprar. ¿Por qué no se va por una arma, no? A ver, si no existiera este principio de moral, entonces usted podría tomar un arma y venir aquí y matar a todos. Y podríamos decir, es que eso no está mal. ¿Alguien podría pensar eso? Solamente las películas, ¿no? Thanos es el único que puede asesinar a todos sin que esto sea un acto de maldad. ¿Me explico? Esto obviamente no existe. No es posible. No podemos hacer esto. Yo preguntaba, ¿está bien o mal que un hombre simplemente no reconozca o no entienda, no tenga posibilidad de reconocer lo que está bien, lo que está mal? Pues sería un hombre simplemente que no tiene conciencia, ¿sí?
Y por lo tanto, al no tener conciencia, estaría afectado ¿de dónde? De su cabeza. Porque no distingue lo bueno de lo malo. ¿Sí? Entonces, si hay algo que está bien y algo que está mal, entonces en algún lugar debe de existir un estándar absoluto. Entonces, si hay un estándar, entonces más vale que descubramos que ese estándar que más está bien, o que refiere más bien, o que indica qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, ese es el argumento que le llaman argumento de moralidad. Ahora voy a un argumento más para terminar, argumento de cosmología. Este es el argumento de causa y efecto. Y el argumento de cosmología es el que quizá nosotros conocemos en su mayoría y entendemos. Solo hay dos perspectivas en el universo. O Dios es, y esto que estoy diciendo tiene sentido, lo que nosotros hablamos tiene sentido, o simplemente Dios no es y entonces tenemos problemas. ¿Por qué? Por ejemplo, la ecuación de Dios no es. A ver, esto me gustaría graficarlo, perdón, no traje un pizarrón, pero quiero hacerlo así. Ahí está, pero bueno. Nadie, a ver, matemáticas, nadie por nada es igual a todo. A ver, un pensamiento ateo piensa de esta manera. Nadie, o sea, porque no existe Dios, lo multiplica por nada y se crea todo. ¿Le da sentido eso? Es absurdo, ¿sí o no? Ah, bueno, el pensamiento que nosotros podemos entender es, la otra posibilidad es alguien, ese alguien ¿quién es? Dios. Alguien por algo de la nada, ¿sí? Es igual a ¿qué? A todo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Algo, Dios, por algo de la nada, da igual a ¿qué? A todo lo que existe. Y esto es lo que tiene sentido. Entonces, la cosmología es el argumento de causa y efecto, del cosmos, el mundo, el efecto, el universo. Y lo vemos y decimos que todo lo que usted ve, nosotros podemos afirmar que fue creado ¿por quién? Por Dios. ¿No? Y conforme definimos el mundo, aprendemos más acerca de lo que Él hizo. Por ejemplo, la causa del movimiento perfecto debe de ser poderosa. Estoy hablando de cosas que quizás no sean tan fáciles de digerir, pero voy a hacerlo de forma un poco más clara. Repito, la causa del movimiento perfecto, y cuando digo movimiento perfecto es que el universo, todo el universo está en constante movimiento, ¿sí o no? Sí. Todo está en constante movimiento. Usted está aquí y parece que nada se mueve, pero la Tierra y la galaxia está en constante ¿qué? Movimiento. Para que esto exista, esta causa de un movimiento perfecto, tiene que ser impulsada por un poder supremo. Una actividad, una fuerza poderosa. ¿Sí? La causa de la complejidad, lo complejo, lo difícil de entender, deviene de un ser omnisciente. Cuando digo un omnisciente es un ser que conoce ¿qué? Todo. Voy a explicarlo. La causa de la complejidad, lo difícil de entender, debe ser omnisciente. Ahora, la causa de la conciencia debe de ser personal. La causa de la conciencia es lo que le da vida a una persona. Hoy en la mañana en clase yo les explicaba esto. ¿Esto es una persona? No. ¿Una planta es una persona? No. ¿Un animal es una persona? Aunque usted vaya y registre a su perro no es persona. Y lo he insistido, un perro o un animal no tiene sentimientos, es instintivo únicamente. ¿Sí?
aunque usted diga, es que mi perro me quiere mucho, no. Él solamente reacciona ¿a qué? No, a instintos. Es instintivo. No tiene sentimientos. Una persona tiene conciencia, tiene ¿qué? Sentimientos y tiene ¿qué? Razón. Y el otro más tiene voluntad, decide. Y usted puede decir, no es que un animal decide si irse por aquí o por allá. Eso no es voluntad, es instinto. ¿Ok? Tienen olfato, tienen instintos, desarrollan y por eso decimos que deciden, pero en realidad actúan por instinto. ¿Ok? Bueno, perdón, pero son bonitos animales, pero ningún animal lo quiere usted. Usted sí quiere eso, pero él no lo quiere, ¿no? Porque están imposibilitados. Salud. La causa del sentimiento debe de ser emocional. La causa de la voluntad debe de ser volitiva. La causa de valores éticos debe de ser moral. La causa de valores religiosos debe de ser espiritual. La causa de la belleza debe de ser en sí mismo estético. La causa de la justicia debe de ser santa. La causa de la rectitud debe ser recta. La causa del amor debe de ser amorosa. La causa de la vida debe de estar viviendo. ¿Qué quiero decir con esto? Todas estas causas apuntan a una causa y esa causa es Dios. ¿Ok? Causa de la complejidad, omnisciencia. Causa del sentimiento, emocional. ¿De dónde? ¿Quién es el que dio emociones al hombre? Dios. Porque nuestro Dios tiene emociones y siente. ¿Él siente amor? Sí. ¿Pero siente odio? También. ¿Siente enojo? También. Él es todo amor, pero no soporta el pecado. Y está en constante ira en contra del pecado. ¿Sí o no? Y la Biblia nos dice que no conozcamos al Dios que airado. Porque dura cosa es estar en manos de un Dios airado. La causa de la voluntad es la voluntad suprema de todo, que es ¿quién? Es Dios. Entonces yo he repetido esto y lo estoy diciendo porque lo que quiero decir es que este último argumento cosmológico apunta a la gran causa. Y por eso en la filosofía se estudia y se dice que el principio de todas las cosas es ¿quién? Es Dios. Él es la causa de todo. Estoy hablando de una manera no bíblica, ¿sí? Pero que apunta ¿a dónde, hermanos? A Dios. ¿Ok? Acuérdense que estas pláticas son ¿quién es qué? ¿Quién es Dios? Entonces, lo único que necesita hacer es ver lo que tenemos en este mundo, verlo con cuidado, y entonces cuando uno ve lo creado y la creación, finalmente esto nos llevaría a ver y conocer parte de qué, hermanos, del Creador. Dice Pablo, escribiendo a los romanos, que conocemos a Dios por su creación, su eterno poder y bondad. El poder lo vemos en ¿dónde? En la creación. ¿Sí? Y se da a conocer por esto. Entonces, podemos conocer un Dios que es infinito, es eterno, es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente, es personal, es emocional, es volitivo, es moral, es espiritual. Nuestro Dios es estético, es lo más estético. Él conjuga todas las perfecciones, ¿sí o no, hermanos? Nuestro Dios es hermoso en todos sus sentidos, perfectamente estético en todo, ¿sí? Él es santo, Él es justo, Él es amoroso y sobre todo, hermanos, Él es el yo soy. Y el yo soy quiere decir que el existente. Él no necesita nada para existir, porque Él es mismo. Él es el ser existente. El yo soy es el yo he existido. ¿Desde cuándo? Desde siempre. ¿Ok? Bueno, entonces, entendiendo esto y quedando aquí, todo está ahí y usted toma la Biblia
Y la Biblia en cada parte nos muestra a Dios. Dice el escritor de Hebreos, a ver rápidamente, acompáñenme, vaya rápido, no quiero invertir más tiempo, pero quiero, es importante que esto usted lo tome. Hay dos pasajes muy similares. Yo quiero que usted me acompañe los en mi mano izquierda y vaya en Argel-Logos, Juan 1:1, ¿sí? Y mi mano derecha va a ir a Hebreos 1. El verdadero Génesis está en Juan 1:1, en Argel-Logos. En el principio era ¿qué? El verbo, Logos, el verbo de Dios. ¿Y el verbo era qué? Era Dios. ¿Sí? Y usted va a Hebreos 1 y dice, Dios habiendo hablado muchas veces, ¿y qué? De muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado, ¿en quién? En el Hijo, o por el Hijo, a quien designó heredero de todo, por medio del cual hizo también, ¿qué, hermanos? El universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la fiel representación de su ser real, aunque en su Biblia la Valera dice la imagen misma de qué, de su sustancia, ¿sí? Dice el versículo, y el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí me detengo. La Biblia nos habla acerca de Dios, pero la mayor representación y la mejor muestra y revelación de Dios, ¿cuál fue, hermanos? Su Hijo. Dice, Dios nos ha hablado ahora a través, Dios habló antes, sí, a través de los profetas, ¿sí o no? Habló de sí mismo a través de los profetas. Pero la mejor manera de hablar de Dios, ¿cuál era, hermanos? Enviando ¿a quién? A Dios mismo. Se quitó dejemos de hablar de Dios, les presento a Dios. ¿Y ese Dios quién es? Cristo. ¿Sí? Él es dice Hebreos, es la imagen de ¿qué? La sustancia. En la versión actualizada les decía, el cual siendo el resplandor de su gloria y la fiel representación de su ser real. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva a pensar que la Biblia es la revelación de Dios, y Dios dice, o Dios nos dice a usted y a mí, para que un hombre crea que Dios no es, esto es algo que yo dejo aquí, para que un hombre crea que Dios no es, tendría que ser bastante ignorante. Este es el pensamiento totalmente contrario de un ateo. Los ateos nos llaman a nosotros como ignorantes. Es absurdo que ustedes crean que hay un Dios. Pero en realidad, al ver toda la creación y estos argumentos de los cuales yo he hablado, esto me llevaría a pensar que sería absolutamente ignorante entender que no hay que no hay Dios. La Biblia nos dice claramente, vamos al Salmo 14, por favor. Salmo 14, versículo 1. No tengo más tiempo, por favor, acompáñenme rápido a su Biblia. Salmo 14. ¿Sí tienen ahí su Biblia? ¿Dónde está? Salmo 14 y voy al versículo 1. Dice el necio en su corazón que no hay Dios. Y el 53:1, ¿qué dice? Dice lo mismo, el 53:1, si usted lo tiene, dice el necio en su corazón que no hay Dios. Entonces, hermanos, esta es una afirmación necia. ¿Quién es un hombre necio, hermanos? El ateo. Aquel que dice no hay Dios. Pero no solo estoy convencido de que Dios es porque no tengo
otra manera de explicar algo. Estoy convencido de que Dios es. Yo quiero decirles algo, hermano. Fíjense. He hablado de muchos argumentos de que explican o que pueden llevarme a entender que hay una existencia clara de Dios. Pero hay algo, le confieso, hermano, hay algo más profundo. Realmente un hombre se llega a convencer no tanto por los argumentos, o no por los argumentos, sino que uno está convencido de que existe Dios, porque, ¿sabe qué, hermano? Yo necesito de Dios. Hermano, yo no sé si usted ha llegado a este punto, pero yo necesito a Dios. Y lo necesito no poquito, lo necesito, ¿qué, hermano? Mucho. Lo necesito cada momento, ¿no? Lo necesito desde la mañana. Lo necesito cuando salgo, cuando regreso. Y es alguna necesidad. Dios se me ha hecho una necesidad para mi vida. Puedo dar muchas cosas y pudiera hablar de más, hermanos. Pero yo quiero decir, hermano, que un hombre que haya sido creado a imagen y semejanza, en su interior tiene necesidad de ¿quién? De Dios. Y termina diciendo, necesito de Dios. Necesito de ti. Entonces, es como el ateo que finalmente terminó en una posesión terrible, que comenzó a invocar a Dios y alguien le dijo, ¿qué estás haciendo invocando a Dios? Un ateo. Y él dijo, bueno, si no hay un Dios, debería haber un Dios para estos momentos como este. Porque, a ver, hermano, todo hombre pasa por pruebas o por sufrimientos o por dolor, ¿sí o no? ¿Hay algún hombre que no pase por el dolor o por el sufrimiento? La propia Biblia dice que el hombre fue creado pues para el sufrimiento. ¿Sí? ¿Usted cree que una persona que está sufriendo no llega a pensar en algún momento que no supiera nada de Dios, no llega a sentir una necesidad de Dios? Claro que llega a sentir. Porque la marca de Dios, su imagen, su semejanza, ha sido puesto como sello en donde, en el corazón del hombre. ¿Sí? Entonces, esto lo tenemos ahí y creo que es claro. Y yo quiero terminar con esto. Una de las cosas más convincentes en mi mente de que Dios existe es debido a mi deseo de saber que Él existe, porque yo veo a personas que niegan que Él existe y veo el tipo de vida que viven. Con esto yo voy a terminar. Yo no sé, a lo mejor lo que tengo que decirme de mí mismo es que soy como chismoso. Pero a mí me gusta ver a las personas. Y cuando veo a las personas, las actitudes de las personas en el mundo que vivimos, yo lo que veo es que la gente necesita de Dios. ¿No? Cada vez me queda más claro, hermanos, que el hombre está necesitando hoy más de Dios que nunca. Es impresionante. Lo que llega a pasar, y el día de ayer veía un video de las cosas que yo suelen suceder, ¿verdad? Manejando en un pleito que sucede en tráfico, ¿no? Que la gente está alterada. ¿Está alterada la gente o no? Sí. Y se dicen de palabras y se baja la persona y lo confronta y se baja con un palo y golpea el vidrio, ¿sí? Y sabe qué hace la otra persona, se sube a su carro y empieza a embestir a la persona, alcanza a librarse y se sube a su carro
y luego este hombre se hace hacia atrás y golpea el carro, y se hace para atrás y golpea el carro, y luego la persona trata de bajarse, y cuando se hace para adelante y luego se echa en reversa y golpea el carro más. Hermanos, ¿usted cree que esa gente no necesita de Dios? La ira, la violencia es algo que está tan, ¿qué, hermanos?, tan vívido. La maldad, hermanos, es algo que nos hace entender que el hombre está necesitando cada vez más de Dios. El hombre se denigra, ¿no? Y hablo del hombre como ser humano. ¿Usted cree que no es denigrante la situación que vive? Que el género humano ha dejado de deshumanizarse al tratarse de ya no llamarse hombres o mujeres, sino nos vamos a llamar de otra manera. Esto es lamentable, ¿no? Hay una degeneración total. Solo quiero terminar con unos ejemplos. Estudiar la historia y catalogar todos los ateos filosóficos bien conocidos y después ver sus vidas de hombres ateos que terminaron su vida en cosas bastante impresionantes, hombres que fueron ilustres en términos humanos, ¿no?, pero que terminaron sin esperanza. Voy a hablar solamente de dos: Francois Marie Arouet, conocido para usted y para mí como Voltaire. En 1694 nace este señor. Fue escritor, fue historiador, fue filósofo, fue abogado francés y uno de los principales representantes de la Ilustración, el gran Voltaire. Este periodo de la Ilustración enfatizó todo en la razón humana y de la ciencia y de la ciencia por encima de la religión, ¿sí? Antes de la Ilustración, el oscurantismo o la edad medieval, pero llega la Ilustración y exalta la razón humana y deja a un lado a Dios. Y Voltaire escribió al final de su vida: saca a unos cuantos sabios y la multitud de seres humanos no es nada más que un conglomerado horrible de criminales desafortunados, y el globo contiene, o sea, hablando de la tierra, contiene nada más que cadáveres. Tiemblo, escribió Voltaire, tiemblo por tener que quejarme una vez más del ser de seres y echar un ojo ante este panorama terrible. Me gustaría que nunca hubiera nacido. Eso escribió Voltaire. Y Joseph Ernest Renan, uno más, escritor, filólogo, filósofo, arqueólogo, historiador francés, destacó por sus controvertidas obras sobre Jesús y el cristianismo primitivo, así como por sus polémicas teóricas acerca de los pueblos semitas y del Islam. Yo quiero decirle que este personaje que quizá usted no ubica mucho, a Renan o Joseph Ernest Renan, francés, que para mí es importante destacar cómo los franceses tienen una tendencia bastante elitista. El nazismo como tal no nace como tal en Alemania, sino en la ideología francesa, ¿sí? Joseph Renan fue, o se conoce a él como el verdadero fundador del antisemitismo. Antisemitismo es aquellos que odian ¿a quiénes? A los judíos. ¿Sí? Renan dijo: estamos viviendo del perfume de un contenedor vacío. Este fue el pensamiento de Renan. Y bueno, dejaré a algunos otros ateos que hablan acerca de cuál es su resumen del pensamiento de la humanidad, pero lo lamentable, hermanos, es que un ateo termina pensando que su vida es un asco, porque no han encontrado
un ser o un vivir con propósito, con sentido. ¿Sí? El sabio Salomón dijo que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y que todas las cosas que vemos son vanidad. ¿Sí? Y todo gira y gira y solo sabe girar. La vida del hombre es una nada si no tiene a Cristo, si no tiene a Dios. Hermano, continuaremos este estudio. Yo invitaría a que ustedes reflexionaran sobre esto. Y cuando digo esto, estoy hablando del privilegio más grande que usted tiene. Usted tiene el privilegio más grande de haber conocido a Dios por medio de dónde, hermano, este libro. Dios nos habló de muchas formas. Hubo muchas personas que quizás se acercaron, nos hablaron. Ha habido muchas maneras en que Dios nos ha tocado nuestro corazón. Pero, hermano, sobre todo lo más hermoso es que Dios nos amó, tuvo misericordia de nosotros, nos tomó y ahora somos sus hijos, su pueblo. Y esto es una bendición, hermano. No hay otra, hermanos, usted puede pensar en muchas cosas. Porque esta vida nos pone muchas cosas adelante, ¿sí o no? Y nos pone deseos y planes y uno aspira a muchas cosas. Pero la realidad, hermanos, es que esta vida, hermanos, es efímera y es vana. Y hay hombres y mujeres que se esfuerzan por lograr cosas. Que finalmente esas cosas, hermanos, se desvanecen. Por eso lo más hermoso que puede encontrar un hombre es poner su vida en la roca eterna de los siglos. Poner su vida en Cristo y decir: Señor, toma mi vida y quiero engrandecer tu nombre. Porque, hermano, concluyo con esto. La dicha de un hombre no es otra, sino exaltar a Dios, honrar a Dios. Cuando una vida exalta a Cristo, glorifica a Dios con su vida, encuentra la dicha más grande. La dicha más grande, hermanos, no es ser feliz uno, sino ser agradable a Dios. Y cuando uno agrada a Dios, hermanos, ha encontrado toda la plenitud que la vida puede darnos. ¿Entiendes? Esto es lo más grandioso. Cuando uno engrandece, alaba a Dios, entonces esto ha sido lo más grande que ha podido lograr. No se afane, hermanos. No se afane. ¿Tenemos que trabajar, hermano? Lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que no debemos trabajar. Usted y yo tenemos que trabajar, porque el que no trabaje, que no coma. Tenemos que trabajar. Pero nuestra vida no es esa. En Dios nuestra vida tiene un alcance mucho más grande. Dios le bendiga.